So there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Loren Larson, Josh Rosenstern y un invitado especial el día de hoy. La mayoría de ustedes todos conocen a Bill Bailey y estamos muy felices de tenerlo con nosotros otra vez, Doctor Bailey. Es un honor estar aquí. Y para mantenerlo tranquilo, está entre dos luchadores profesionales. Ellos no se ven como que lo son, pero... Así que, y también tenemos al pastor Tommy Bates. Y hermano Tommy, es mi primera ocasión en conocerlo y nos da mucho gusto tenerlo. Queremos que lo sepa. Es un placer estar aquí. Estaba hablando de usted con mi hijo Donnie, y usted tal vez lo conoce ya, ¿verdad? No lo sé, pero me estaba diciendo que usted tiene una gran iglesia en Kentucky. Y denos la información y la dirección, por favor. Es 11875 Taylor Mill Road de Independence, Kentucky. Hemos estado conectados con su ministerio. Creo que la primera vez que le vi fue Hugh Rosenberg en Cincinnati, en la iglesia de ellos, y después con Wayman Rogers en Louisville, Sí. Kentucky. ¿Usted conoció a Wayman? Sí, Creo que él falleció hace 3 o 4 años, ¿verdad? hace mucho tiempo atrás. Y bueno, sí, yo disfruté también su compañía mucho y bueno, ¿y el otro pastor? Hugh Rosenberg Sí, de Cincinnati. sí. Bueno, yo dediqué su iglesia, su Correcto, sí. edificio. ¿Y usted ha estado en Kentucky cuánto tiempo? Toda mi vida nací y crecí ahí. Pastoreo la iglesia donde nací y ¿En crecí. serio? Qué bueno. Bueno, eso es tremendo. Así que es maravilloso. Y Donnie me estaba diciendo cómo es una gran iglesia y es tremendo. Usted está en la televisión por allá también, ¿verdad? Sí, estoy en la cadena Daystar y otras cadenas. Muy bien. Bueno, ¿cuál es la dirección y el tiempo de los servicios? Bueno, tenemos 4 servicios el domingo. ¿Solo 4? Sí, y predico los 4, sí. 9, 10, 45, 12 y media y a las 6 de la tarde, hora del este en Kentucky. Y los miércoles en la noche es la noche familiar, donde tenemos diferentes clases para diferentes edades, pero en el santuario tenemos un servicio para los más ancianos. El próximo año nuestra iglesia va a cumplir 70 años. Nunca hemos Bueno, tenido hasta ahora una eso es un división. milagro. Sí, sí, Fue fundada por Appalachian Migrants. Wow, ¿qué tal? Fuimos la iglesia de Kingdom County. Bajamos de las montañas y Dios nos ha bendecido con 113 acres. Dios ha sido verdaderamente maravilloso con nosotros. Hermano Swagger, permítame decirles que ellos jamás han tenido una separación, pero eso es un milagro cuando usted piensa en cuántos miembros familiares Pastor Donnie tiene en su iglesia. Bueno, mi familia, creo que tenemos 123, 134 que asisten a la iglesia, porque mi bisabuela tuvo 16 hijos. Estamos hablando de mucha gente. La gente dice, bueno, su iglesia empezó con 7 personas en la sala. Y dije, ¿está bromeando? Son inmigrantes de los Apalaches, de los Montes Apalaches, así que las familias son grandes. Pero son familias grandes porque nunca se han dividido. Tenemos los bisabuelos, los abuelos, y yo diría que es la manera como la Biblia es. Usted no puede tener en la misma iglesia ambas edades, jóvenes y ancianos, algo hay que ajustarlo. Muy buena palabra. ¿Cómo está su iglesia, Bill? Está muy bien, el Señor nos ha ayudado tremendamente. Estamos en una muy buena temporada, la iglesia está llena, hay cosas buenas que están sucediendo. Donnie nos acompañó unas semanas atrás y tuvo unas campañas excelentes allá con nosotros. Así que Dios ha sido bueno. Es una muy buena temporada en la Florida. Todos se sienten de parte del Señor venir a la iglesia la primera parte del año. Sí, y no los culpo tampoco. Y así que estamos agradecidos con lo que Dios está haciendo. Ahora, ¿sus servicios comienzan a qué hora?
A las 10 de la mañana los domingos y a las 6 de la tarde los domingos seguimos el mismo itinerario de acá y los miércoles en la noche a las 7. Maravilloso. Gloria a Dios. Y estamos muy agradecidos y honrados de tenerlos a ustedes dos con nosotros el día de hoy. Oramos que, bueno, quiere decir que su iglesia siga creciendo, pero yo no sé dónde va a poner a la gente. Estamos edificando un nuevo ¿En santuario. serio? El que tenemos ahora mismo sienta como 1000 personas y no estamos demasiado grandes, pero vamos a Eh, aumentar, ¿Qué tanto planea? como a 1800 o algo así. Maravilloso. La gente en Estados Unidos han cambiado su sentir en cierta manera. Les gustan que la iglesia no sea demasiado grande, con varios servicios, por lo menos en el campo, ¿no? Y nosotros estamos en la Sí. parte del campo. Tal vez otra gente le gusta las mega iglesias con grandes multitudes, pero a nosotros aún nos gusta conocer los nombres de todos. Bueno, no la haga demasiado pequeña. Sí, No haga eso. Pero eso es maravilloso cómo el Señor ha bendecido. Ahora, ¿usted ha estado ahí cuánto tiempo? yo he sido el pastor principal por 40 años, pero Y usted comenzó cuando tenía 2 años de edad, ¿verdad? tenía 25 años. Ya veo. Maravilloso, gloria a Dios. Estamos hablando de edificar iglesias y yo recuerdo predicar una campaña en Mobile, Alabama, hace años y una iglesia maravillosa. Acababan de edificarla. Una primera campaña que habían tenido. Y la campaña no estaba muy bien. Fue algo difícil. Y el Señor habló a mi corazón un viernes por la mañana, me supongo, y me dijo que predicara sobre el Espíritu Santo. Y creo que había planeado predicar otra noche o algo así, realmente no recuerdo, pero el Espíritu de Dios cayó en esa iglesia y fue como una tormenta que impactó ese lugar. El pastor era un hombre muy reservado y un hombre piadoso, pero muy reservado. Y yo volteé a verlo y él había pasado enseguida de mí que era algo inusual. Él corrió y saltó el barandal. Y bueno, de cualquier manera, un hombre pasó, subió a la plataforma y la gente comenzó a llegar a los altares grandemente, en gran manera. Y él me llamó la atención y yo pasé a donde él estaba parado. Y dijo, hermano Swagger, yo soy un contratista, yo edifiqué, construí este edificio y también soy miembro de esta iglesia. Él dijo, no hemos tenido a nadie bautizado en el Espíritu Santo en 2 años en la iglesia. Pero dijo, escuchen allá abajo. Y había unas jovencitas que acababan de recibir la llenura del Espíritu Santo y jamás olvidaré su declaración. Él dijo, gloria a Dios que ya regresó, ya Alabado regresó, Dios. ya regresó. Y esto es lo que necesitamos en nuestras iglesias. Así Él ha es. regresado. El Espíritu Santo ha regresado. Gloria a Aleluya. Sí, Dios. Señor. Y yo oro que el Señor bendiga esa iglesia más abundantemente, aún más de lo que lo hace hoy. Y yo creo que va a suceder. Creo que su problema va a ser el mismo problema que tiene hoy, que va a ser muy pequeña. Sí, el edificio. Bueno, Yo le doy gracias a Dios por lo que el Espíritu Santo puede hacer. Y bueno, hermano Swagger, cuente, o si puedo pedirle que cuente un poco de esa historia sobre su abuela, cuando le enseñaba a orar para que creyese a Dios por cosas grandes. ella era una guerrera de oración. Cada día yo llegaba del trabajo. Frances y yo íbamos a su casa, que estaba cruzando la calle de la nuestra, para una campaña de oración todos los días. Y voy a decir algo también que es un poco gracioso antes de enterar a la historia que usted me está pidiendo. Pero yo recuerdo que ella me dijo un día, me dijo, Jimmy, vamos a orar para que el Señor te dé un auto, necesitas un vehículo. Y eso sonaba muy bien para mí. Y yo realmente no tenía nada de esa manera. Así que yo recuerdo
que comenzamos a orar y yo me puse muy santo en mi oración, muy santo. Y le dije al Señor que si no quería que yo tuviera auto, que yo caminaría hasta donde tenía que llegar. Declaración muy tonta, ¿verdad? De cualquier manera, mi abuela, ella me tomó y me estremeció, comenzó a estremecerme por los hombros y me dijo, Jimmy, ¿qué estás haciendo? Y yo volteé a verla y de una manera, bueno, un poco sorprendido. Y me dijo, hijo, no tienes que decirle al Señor que tú caminarías, ya estás caminando. Y mejor tú comienza a decirle al Señor que necesitas un auto, un vehículo. Y, bueno, ustedes se pueden imaginar cómo se sentiría usted si alguien le hubiera dicho eso, ¿verdad? Así que yo hice lo que ella me dijo. Ella me dijo muchas, muchas veces, Jimmy, Dios es un Dios grande, así Aleluya. que pide en grande. Jamás he olvidado eso. Eso me ayudó a tocar a este mundo para Cristo. Pide en grande. Él es un Dios grande. Alabado Dios. Alabado Damas y Dios. caballeros, las palabras de mi abuela son apropiadas para el día de hoy. Y quiero que lo sepan, que Dios es un grande Dios, un Dios Sí, grande. Señor. Y algunos están temblando un poco por que son tímidos, no quieren pedir demasiado, no le pueden pedir demasiado a Él. No es posible pedir demasiado grande, pero Él es un Dios grande, así que usted pida en grande. Y yo siento al Espíritu de Dios ahorita saliendo a través de estas cámaras de televisión. Y el Señor está tratando con ustedes. Están desanimados, pero eso está a punto de terminar ahora mismo. Y ustedes tienen que pedir en grande al Señor. Incidentalmente, en 2 semanas ya tenía yo una camioneta, Studebaker, una camioneta. Y bueno, ese vehículo creo que tenía un galón un tanque de gas muy grande. Y ella me dijo, dile al señor qué tipo quieres. Yo no pedí la marca, ni siquiera sabía que hacían el mismo tipo de vehículo. No era nuevo, era uno usado. De cualquier manera, fue un poco del cielo para mí, porque yo no tenía nada en eso entonces. Y yo le doy gracias a Dios por eso, por esa fe que ella pudo poner en mi corazón hace tantos años atrás. Dave, ¿estás listo para leer? Bueno, Sí, pues Señor. entonces comenzaremos con el Cordero Inmolado y el Espíritu de Dios. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Declara que el dilema del hombre ha sido resuelto. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha sido revelado para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Presenta a Jesucristo. Y miré y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado. Estamos estudiando, caballeros, y perdónenme por no decirles lo que era, pero es la doctrina de la cruz. Y hemos estudiado varias doctrinas en el último año, me supongo, 6 meses o lo que sea. Pero estamos estudiando ahora la doctrina de la cruz. Así que él dijo que la crucifixión de Cristo está representada aquí por la palabra cordero, que se refiere al hecho de que fue la cruz que redimió a la humanidad. El cordero inmolado nada más ha redimido todo. Que tenía 7 cuernos. Los cuernos denotan dominio y el 7 denota dominio total. Todo fue hecho para usted y para mí, queriendo decir que uno puede tener dominio completo sobre los poderes de las tinieblas y en toda capacidad. Por eso no hay excusa para una carencia de victoria. Detengámonos aquí. Y en el libro de Apocalipsis nos dice que son 7 espíritus de Dios. No significa que hay 7 espíritus santos, no los hay. Solo nos habla de los atributos del Espíritu Santo. 7 es el número completo de Dios. Y nosotros podemos tener, ahora esto es algo que tenemos que ver aquí rápidamente, el Espíritu Santo, y por supuesto solamente hay un Espíritu Santo, pero Él funciona en el ámbito de 2 aspectos de nuestra vida y vivir.
Lo primero que sucede cuando un pecador llega a Cristo, nace de nuevo. Y la persona es santificada. Cada persona que nace de nuevo, en el momento de su nacimiento, ahí al mismo tiempo es santificado. Somos lavados, somos santificados. Él no dijo de que seremos o que esperamos ser o que necesitamos ser en el futuro en algún momento. Él dijo, somos santificados, tiempo presente ahora. El momento en el que usted fue salvo, el momento en el que usted le dio su corazón a Cristo, en ese momento usted también fue santificado y después justificado, alabado Dios. Y pero el Espíritu Santo entra a esa vida, a ese corazón, y Él hace muchas cosas. Él está ahí para muchas cosas, pero lo más grande que hace Él, bueno, que Él hace es deshacernos del pecado. Se deshace del pecado en nuestra vida, dándonos victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Entiéndanlo. Así que el objeto de la vida del creyente debe ser siempre Cristo y el crucificado. Él es el que pagó el precio. Él es el que venció los poderes de las tinieblas. Él es el que nos limpia de todo pecado. Y Él es en el que nuestra fe tiene que estar. El objeto de nuestra fe, que es algo muy, muy importante. ¿Cuál es el objeto de su fe? ¿Será lo que usted puede hacer? Bueno, va a ser decepcionado tristemente. Y el objeto de su fe debe ser Cristo y el crucificado. Debe ser eso, constantemente, jamás debe titubear. Cristo y el crucificado. Él está ahí para dar victoria y usted debe adorarlo constantemente por lo que Él ha hecho, está haciendo y hará. Y el día de hoy tenemos, yo sé que el Señor me dijo en bueno, ya han sido hace muchos años, hace 30 años, me supongo que apenas comenzamos a predicar este mensaje de la cruz al punto en el que estamos tratando de hacerlo ahora mismo. Y Satanás, Satanás entró a la situación como un ángel de luz y comenzó a decirme, él comenzó a decirme que lo que usted está predicando no se necesita. La gente está muy bien. Tal vez haya uno aquí o allá, y esto sucedió semanas. Yo no dije nada al respecto, pero Satanás como un ángel de luz es algo muy poderoso. Y ellos están muy bien, no necesitan este mensaje de la cruz. Y, y bueno, eso me estremeció grandemente. Un domingo por la noche, Donnie estaba predicando en el Centro Familiar de Adoración. Y él hizo una declaración, no estaba predicando sobre la liberación del pueblo de Israel de la atadura egipcia, pero él solo hizo esta declaración. Deja ir a mi pueblo. Jamás lo olvidaré. Deja ir a mi pueblo. Y cuando lo dijo, el Espíritu de Dios cayó sobre mí. Les digo que fue como una nube. Y yo comencé a llorar, literalmente a gemir. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, lo que estás escuchando no es mío, es del maligno. Y me dijo, mi pueblo está en la misma condición que el pueblo de Israel estaba en la atadura egipcia. Eso está mal, muy mal. Eso no es algo sencillo ni ligero, es algo malo. Esclavos a pasiones malignas, esclavos a los poderes de las tinieblas, mi pueblo. Y yo recuerdo que me quedé ahí llorando casi todo el servicio, mientras el Espíritu Santo delineaba eso. Y eso fue hace 30 años. La situación hoy, damas y caballeros, es triste decir que está peor más que nunca. Peor, mucho peor hoy de lo que estaba hace 30 años. Cuando se trata de la santificación, que es una de las doctrinas más importantes en la totalidad de la palabra de Dios y tal vez la más importante, porque nos dice cómo vivir para Dios, cómo caminar en victoria, victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, y no hay nada más importante que eso.
Y el Espíritu Santo obra para darnos victoria sobre estas cosas, pero en vez de eso, ponemos nuestra fe en otras cosas. Y muchas veces las cosas en las que ponemos nuestra fe son cosas buenas, no son malas, son bíblicas, buenas en su propio lugar. Pero, pero no es lo que Dios quiere. Él quiere que su fe esté en Cristo y Él crucificado exclusivamente. Y no es algo difícil hacerlo. Y después el Espíritu Santo comenzará a trabajar en su vida y le quitará esos problemas. Que yo sé, por ejemplo, hace tiempo recibimos una carta de un hermano y dijo, hermano Swagger, yo he estado atado por el alcohol ya 18 años. Y él dijo, bueno, ahora esto, algunos de ustedes van a sorprenderse, pero él dijo, yo soy salvo, soy lleno del Espíritu y yo amo a Dios, pero no puedo tener victoria sobre este alcohol. Usted dice, bueno, yo no creo que él era salvo. Bueno, ¿cómo puede usted ser salvo y su lengua tan larga como lo es? Y sí, sí, claro que era salvo. Él no estaba tratando de hacer excusas por su fracaso. Él estaba peleando, tratando de obtener la victoria. Y hasta ese momento no lo había podido lograr. Y lo vuelvo a decir. Hay personas incontables, cristianos incontables en todo el mundo que luchan con algo en su vida y no pueden obtener la victoria. Están tratando diferentes cosas y bueno, usted ha ido a todo predicador para que imponga manos y eso es bíblico, pero no ha recibido la victoria. Él nos escribió una carta y dijo, cuando yo estaba delante de ese televisor aquel día, y usted comenzó a hablar acerca de la cruz. Eh, Él dijo, algo cayó sobre mí. Y me di cuenta, después de unos momentos, que mi victoria estaba en lo que usted hizo en la cruz. El precio que Cristo pagó, la victoria que Él ganó, Él expió todo pecado. No solo algunos, sino todos ellos. ¿Tengo razón, Loren, o no? Absolutamente. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo unos pecados, sino todos ellos. No, la Biblia no Amén. enseña Sí. perfección sin pecado, pero sí enseña que el pecado no debe tener dominio sobre vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya al Cordero. Él dijo, Así es. yo dejé esa botella y no la he vuelto a tocar desde entonces. Gloria a Dios. Usted recuerda esa carta, ¿verdad? Claro que sí. De hecho, el caballero vino a visitarnos para una campaña Ah, sí. y creo que él testificó acerca de lo que Dios había hecho. El problema para la mayoría de los cristianos es que cuando pensamos en la cruz, pensamos en la penalidad que se ha pagado por nuestro pecado y eso es correcto. Pero a menudo eso, lo que se va de nuestro pensamiento y lo que no entendemos es que la cruz no solamente pagó la penalidad por el pecado, sino que fue el medio por el cual el poder del pecado fue roto, todo aspecto del pecado. Pablo nos enseña esto en Romanos capítulo 6. Nos enseña de que nuestra unión con Cristo, el estar inmerso en la persona de Cristo, nos trae también a la crucifixión de Cristo. Pablo enseñó en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, pero dice que esa unión con Cristo, esa crucifixión, es lo que nos trae esa libertad del pecado que mora en nosotros, rompe el pecado sobre la persona. Pero si no sabemos de que eso se ha hecho a favor nuestro y no lo apropiamos por fe en Cristo Así y lo es, sí. que Él ha hecho, entonces la caída, eso que queda de la caída va a salir a la luz. No es que nosotros nos ganemos esa libertad del pecado, sino esa provisión que Cristo ya ha La libertad provisto. ya es dada. Por eso es que Pablo le escribe a la iglesia de Colosa que estaba bajo gran amenaza de ser movida, apartada del objeto correcto de la cruz. Y le dijo en Colosenses 2, así como habéis recibido a Cristo Jesús, andad en él. Aleluya.
Así que el proceso de vivir para Dios es el mismo medio que nuestra experiencia de salvación. Ponemos nuestra fe en quien es Cristo y lo que Cristo ha hecho. Y entonces la ayuda del Espíritu Santo empieza, Él nos está ayudando y su ayuda glorifica a Cristo, Sí, lo que Él ha hecho. Y la provisión entonces empieza a obrar a nuestro favor. Si nuestra fe, como usted ha dicho, está en una disciplina bíblica o está en un evento bíblico, o si nuestra fe está en el bautismo con el Espíritu Santo, o si está en el ayunar, o si está en leer la Biblia. no, Jesús fue quien murió en esa Correcto. cruz. Así que el Espíritu Santo ayude a nuestras debilidades, nuestras enfermedades, como dice Romanos. Dios está pidiéndole a cada creyente que simplemente ponga su fe en quien es Cristo, lo que Cristo ha hecho, y que confíen en Él para que logren nosotros lo que nosotros no podemos lograr. Aleluya, qué pensar. Cristo trajo la salvación plenamente. Victoria, sí, victoria. Que los poderes del pecado ataquen, pero la gracia del cielo jamás fallará. Victoria, sí, victoria. Victoria, sí, victoria. Aleluya, yo soy libre. Cristo me dio la victoria. Gloria, gloria, aleluya. Él es todo y todo para mí. Alabado Dios. Alabado Dios. Lo que vemos acá, Juan está viendo al Cordero que fue inmolado. En Apocalipsis capítulo 13:8 dice que fue inmolado desde antes del fundamento del mundo. El objeto es Cristo y este crucificado. Ese fue el plan, ese fue el medio. Repítelo, por Dije favor. que el objeto del cielo es el Cordero Jesucristo y este crucificado. Él es quien Correcto. es glorificado, Él es quien es adorado. Los ojos del cielo están en Cristo y lo que Él hizo. Nuestros ojos deberían de estar en Cristo y lo que Él hizo. Y nosotros podemos ver de ahí que todo el plan de Dios y los atributos de lo que el Espíritu acentúa en Isaías capítulo 11, voy a leer 2 versículos, dice, saldrá la raíz y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, refiriéndose a Cristo, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todos estos atributos están representados en Cristo y ahora son para que nosotros los vivamos por el nuevo pacto. El Espíritu Santo ahora puede morar en nosotros por causa de la cruz. Ahora tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros, dándonos sabiduría, dándonos entendimiento, consejo, poder y el temor de Jehová correcto, la reverencia a Dios, que es lo que nos suplió en la salvación. Tenemos nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz porque, bueno, sencillamente porque Él fue quien pagó el precio en la cruz del Calvario. Así Y es. yo no entro a un restaurante y me como mi cena y me voy a otro lugar a pagar el recibo. No, 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 la cuenta. No, no, eso no va a funcionar mucho tiempo. Y le pagamos a la gente que proveyó esa comida. El Espíritu Santo no tolerará, aunque somos sinceros, y aunque el bautismo en el Espíritu Santo, que es diferente a lo que estábamos mencionando hace un momento, y nosotros tratamos de tomar el poderoso bautismo en el Espíritu Santo para darnos la victoria sobre el pecado. Y yo no conozco, no sé qué tantas cartas he recibido a lo largo de los años. Hermano Swagger, yo soy lleno del Espíritu, amo a Dios, hablo en lengua todos los días o algo así. Pero tengo a hermanos bautistas que su vida es más justa que la mía. Y yo no puedo deshacerme de ciertos problemas en mi vida y soy lleno del Espíritu. Yo no entiendo. Las asambleas de Dios y la iglesia de Dios y la iglesia pentecostal y de santidad y demás, en su mayoría, ponen su victoria en el bautismo con el Espíritu Santo. Y ahí no es donde Él desea que esté. Y Él no es aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario. Él hará todo para ayudarnos, pero Él no violará lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Por enseñanza, separamos
la experiencia de salvación y el bautismo del Espíritu Santo. Enseñamos que el bautismo es una obra secundaria, pero su función primordial es para servicio, para poder. Pero si no entendemos lo que trajo la salvación, no entendemos la obra del Espíritu Santo que está disponible para nosotros. Hace 35 años yo era un drogadicto, un borracho. Dios llegó a mi corazón, a mi vida y de una manera sobrenatural. E inmediatamente esos cambios empezaron. No fue hasta que yo fui bautizado con el Espíritu Santo 6 meses después, fue inmediato. Y lo que encontramos es que el creyente que nace de nuevo es hecho una nueva criatura, bautizado en Cristo, puesto en el nuevo pacto, en esa comunidad, con esta fuente de poder para la vida. Romanos 6:4 lo llama una novedad de vida, una nueva fuente de vida. Si aprendemos a depender de Él por fe, entonces esas actitudes, acciones, una vez más, lo que nos queda de la caída, el Espíritu Santo empezará a remover esas cosas. No son removidas por obras humanas o por experiencias bíblicas. Correcto, por nada que el hombre llegue a hacer. Correcto. Entonces, una vez más, tan importante como son, y yo soy lo que llamaríamos un pentecostal clásico. Yo creo en el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras Sí, lenguas. amén, amén. Pero si nosotros dependemos de la experiencia del bautismo para vencer el pecado, estamos viendo al Espíritu Santo de una manera incorrecta, de un proceso incorrecto. Y a través de los años la gente ha enseñado, bueno, si confía, este, si tiene problemas con el pecado, como un pentecostal clásico les dice, váyase a la esquina y ore en lenguas. Eso va a beneficiarle, eso le va a edificar, pero no le va a dar Pero no victoria. le dará la victoria sobre el No pecado. producirá esa victoria, Solo el solamente el Calvario. Calvario. Y Y esto, estos son personas genuinas, aman a Dios, correcto, así es. pero su fe está en lo equivocado. Si nosotros pudiéramos gritar y declararlo, tuviéramos la victoria sobre el pecado. Si pudiéramos cantar u orar, pero hemos cantado, orado y aún luchamos con lo que usted llama esos residuos del pecado. Y ese proceso de crecer en lo que Cristo ha hecho por nosotros declara una vida que empieza y continúa y nunca es libre de la dependencia de Cristo. Eso Sí. es la simpleza de todo esto. Y nos muestra que nosotros aún lo necesitamos a Él aún más después de que nacemos de nuevo, de que Él nos dice, bueno, está bien, he hecho lo que tengo que hacer ahora, sigue adelante y haz lo que tú quieras hacer. De aquí en adelante esto es tuyo. No, Dios nunca nos entrega el proceso de crecimiento. Nosotros como creyentes tenemos que actuar y es nuestra fe en Cristo que empieza este proceso y es nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho, que de hecho le permite al Espíritu Santo libremente obrar dentro de nosotros. Y sin eso, entonces nos quedan nuestras propias cosas y es nuestras inconsistencias y vamos a luchar y fallar. Y no quiere decir que no seamos sinceros, no quiere decir que no estemos tratando o que no amemos a Dios. Simplemente que luchamos con el pecado y el pecado hay que reconocerlo como el problema mayor dentro del cuerpo de Cristo. Ese es el problema. Hermano Bates, usted ha ministrado alrededor del mundo, aunque usted ha estado centrado ahí en Kentucky, ha estado en cadenas cristianas alrededor del mundo. ¿Usted ve el pecado como el problema principal en la iglesia? Bueno, yo creo inicialmente la sorpresa es que la gente tiene que darse cuenta de esa naturaleza caída dentro de ellos. Y ese Correcto. es el problema que nosotros crecimos en la iglesia de santidad. Así Éramos es. pentecostales por experiencia, pero enseñaban santificación posterior al nuevo nacimiento y después de ser santificado teníamos a gente en la iglesia que pasaban 20, 25 años sin hablar en lenguas porque jamás podían pasar ese proceso de santificación o entenderlo, porque el movimiento de santidad del movimiento Wesley, ellos predicaban este mensaje de santificación, que una vez que, bueno, tenía que ser la doble cura del pecado, una vez que esto sucede, ya todo terminó. Así que la gente oró y oró por la santificación y sucedía, pero y habían sido santificados, sí, pero lo que no habían entendido es que sentían la santificación cada uno de ellos, todos nosotros. Estoy hablando del pasado porque yo no predico eso.
Tuvimos que despertarnos un día y decir, espera, hay algo malo aquí. Así es. ¿Cuántas veces puedo yo ser santificado? ¿Cuántas veces me va a suceder esto? Y después cuando yo leí en la palabra que era santificado a través del Espíritu, a través de la sangre y de la palabra, y tuve que decir, bueno, soy santificado a través del Espíritu, eso, el Espíritu Santo ha venido, soy apartado, ha entrado a mí por el precio que fue pagado en el Calvario, pero no reconocer el poder de la naturaleza caída. Y la única manera de reconocer el poder de la naturaleza caída de uno mismo. Satanás ha sido puesto bajo la sangre de Jesús por la cruz, el mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, aún nuestra fe. Así que, pero miren, la carne, uno va a tener que contender con ella hasta el día en el que la mortalidad se vista de inmortalidad y la única manera de poder verse en victoria es viéndose en Cristo, en su muerte, en la cruz, porque eso le agradó al Padre, le agradó a Él azotarlo e inmolarlo. ¿Por qué? Porque Él tuvo este gozo, no gozo, pero ¿qué estaba sucediendo? Esa Era algo satisfacción. sobrenatural, ver la sangre, aleluya, desde la mollera de su preciosa santa cabeza hasta la planta de sus pies, saliendo por su espalda. Todo eso fue para mostrarnos cuán desesperadamente perversa la naturaleza caída es, y usted no puede educar a esta naturaleza caída. Usted no puede imponer manos en esa naturaleza caída. Puede poner todo el aceite que usted quiere y caerse al suelo hasta que usted esté inconsciente. Puede hablar en lenguas hasta que tenga bueno, hasta que se le acaba el aire, pero la única manera de tratar con esta naturaleza caída es reconociéndola y diciendo, necesito la cruz de Jesucristo, necesito su sangre, necesito porque la sangre de Jesús quita la pena pasada del pecado, el poder presente del pecado que obra en la naturaleza caída y también en los efectos futuros del pecado. Y jamás había pensado en eso hasta que yo pude comenzar a madurar y aunque el hombre externo perece, el hombre interno es renovado cada día. Así que la cruz ha removido la pena pasada del pecado y he nacido de nuevo. Y ahora el poder presente del pecado es a través de la sangre de la cruz, pero también después aún se pone Así todo es. mejor. Los efectos futuros del pecado que es el hombre externo, esta carne, y yo he tenido que contender con ella, porque no es el diablo que compraba esa botella de licor, Así es. no es el diablo que andaba fumándose la marihuana y no es el diablo el que vino y puso el número telefónico delante de uno o en el teléfono con quien uno no debe estar hablando. Usted es quien lo hizo. Y hasta Correcto. que nosotros veamos nuestro reflejo y digamos, mi enemigo, Satanás ha estado, ya está derrotado. El mundo está derrotado porque yo tengo esta fe increíble, tengo a Cristo en mí. El mundo ha sido ya derrotado, ya lidiado, pero el que yo rasuré esta mañana es con el que tengo que contender y no puedo pelear con él yo solo. No puedo pelear ni siquiera yo, no puedo leer lo suficiente para poder vencerlo. Tengo que ir a esa Así cruz es. y decir, Dios, esa sangre. Y si uno no tiene la revelación, si él no lo lleva, estaba orando una vez en la iglesia y oh, yo recibí ese espíritu de oración y yo estaba bajo un espíritu de oración tan fuerte y el espíritu estaba, bueno, de repente, a la misma vez, no tengo yo muchas experiencias dramáticas, pero yo vi una mano con esas cicatrices y cuando las vi, fue solamente un vislumbre, un chispazo, así nada más. Cuando yo vi esa cicatriz, yo dije, Dios mío, es verdadero. Dios en Cristo, Es verdadero. Dios en Cristo tomó toda mi carne, no la carne de él. Él no Así es. conoció pecado. Él fue perfecto, sin mancha, sin arruga, Dios manifestado en la carne. Pero él tomó mi pecado y desgarró su carne en pedazos para que a través del velo de su carne yo pudiera entrar a su victoria. Oh, Dios mío, gloria a Dios, suficiente con este caballero de Kentucky, No, ¿verdad? no, no. Es lo que el mundo necesita escuchar, más sin embargo, como cristianos queremos agradarle. Así que a menudo nosotros nos vamos a un evento, una acción, pero debe de ser, como usted ha dicho muy bien, fe en Cristo y lo que él ha hecho.
Ya volvemos. Ya volvimos. Dave, por favor, continuemos donde nos quedamos. Hermanos, hogar, se puede decir lo siguiente. Anteriormente en el programa leyeron las palabras de la cita bíblica, que no lloréis. Y la nota que usted escribió dice que declara de que el dilema del hombre ha sido resuelto. Cuando usted leyó eso, el Espíritu de Dios tocó mi corazón tan fuertemente. Esas palabras, no llores. Y creo que papá aludió a esto, que en esta escritura vemos a Juan el revelador, el amado, que introduce a la raíz de David y el Juan el Bautista como el Cordero de Dios, pero esas palabras no llores tienen tanta esperanza que este mundo no tiene. Y he pasado una cantidad de horas, aún ayer, sentado escuchando a aquellos que están en el gobierno, aquellos que están en el liderazgo en cuanto a este estado y alrededor del país. Están hablando de los problemas que enfrenta nuestra nación, el Estado, y tratan de encontrar respuestas y soluciones, y me seguía llegando a la mente de que ellos verdaderamente no saben qué hacer. Correcto, así es. No tienen una respuesta, Sí, porque la única respuesta es Jesucristo. así Y es. estas palabras, no llores, le hablan a la situación actual de nuestro mundo y muchos dentro de nuestra iglesia. El mundo está lleno y está tratando con las tinieblas y el pecado. A veces nos quedamos en una burbuja en nuestro mundo, pero en el momento que salimos de esa burbuja, yo estuve en una ciudad el otro día y estaba caminando por las calles y viendo la condición de la gente. El corazón de uno simplemente se duele al ver la condición de este mundo. El pecado es la razón, no es una falta de dinero. Tal vez eso, las cosas económicas sean un producto secundario, pero el pecado es el problema, como dijo el hermano Bass. La única respuesta es Jesucristo. Pero el mundo está en tristeza, en dolor. Hay un clamor en el corazón del hombre que está buscando una respuesta. Y hoy la respuesta que se le ha dado a mi generación y a las generaciones más jóvenes es ver al gobierno, ver al liderazgo. Nosotros proveeremos y les daremos las respuestas. Y damas y caballeros, eso no va a resolver el problema, solamente lo ha empeorado. La Así única es. respuesta es Jesucristo, no una denominación, no un predicador, sino el hombre Jesucristo, el Cordero y el León. Pero también es una gran esperanza para aquellos que ahora mismo son salvos, aman a Dios, pero han habido gran desánimo que ha entrado al cuerpo de Cristo. Ha habido gran desánimo recientemente y sé de lo que estoy hablando. Y hermanos, ustedes tal vez han visto esto en sus iglesias también. Existen aquellos que están simplemente desanimados, agotados porque ven lo que está sucediendo en el mundo, ven lo que está sucediendo en sus familias y aún con esta lucha del pecado de la que hablamos, ¿cuántos de nosotros sabemos lo que es sentarnos ahí con esas lágrimas corriendo por nuestras mejillas diciendo, Señor, yo te volví a fallar? Pero la palabra de Dios es, no llores, porque la respuesta es Jesucristo y este crucificado. Josh, esos hombres con los que tratas tan a menudo, ellos son representantes, senadores, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de ellos tienen algún conocimiento del Señor Jesucristo? Bueno, estoy contento de decir que que por lo menos en el estado de Luisiana parece que muchos, de hecho, sí. Y claro que no para ser político en mi conversación, pero parece que muchas veces deja a un lado al otro que contemplar las cosas de Dios. La razón por qué pregunto es porque he estado escuchando el programa de Donnie en el que habla de nuestros fundadores. Ujú. Algunos de estos hombres, uno podía ver que ellos tenían un caminar con Dios, Sin lugar a duda. conocían al Señor y Él lo pone en pantalla, bueno, algunos de sus discursos y la doctrina es correcta y la idea que tienen o tenían era bíblica, realmente lo era. Y yo me pregunto cuántos, porque uno puede ver leyendo que Él era salvo, Él sabe lo que nacer de nuevo es, todo eso. Así es.
Pero yo me pregunto hoy, usted dice que algunos de ellos sí. Esa es la diferencia, siento yo, y usted tiene toda la razón. Cuando vemos a los padres fundadores, por ejemplo, George Washington, él es un buen ejemplo. Él consultaba las escrituras cada mañana. Cada día, cuando usted iba al Monte Vernon, muestran de las escaleras donde él iba a su oficina, a su estudio, debería decir, donde él leía las escrituras diariamente. Nuestro, nuestras instituciones educacionales más grandes en este país, como Harvard, Yale, fueron fundadas como institutos bíblicos. De hecho, aquellos que asistieron a Harvard les dijeron y era parte de su credo de que los estudiantes deberían de estudiar las escrituras diariamente para que aprendiesen más de Jesucristo, porque sin ese conocimiento la otra educación no haría ningún efecto. Pero esa es la diferencia entre el liderazgo que tuvimos cuando fue fundado esta nación y lo que tenemos hoy en día. Hoy en día es apelar a una audiencia. Ellos saben qué decir, van a apelar a los evangélicos y no estoy descontando eso. Cada vez que alguien le da gloria a Dios, le damos gracias a Dios por eso, porque Sí, podría amén. ser lo opuesto. Pero hermano Swagger, los que fundaron nuestra nación no simplemente lo usaron como un mantra, sino que verdaderamente buscaban a Dios. No todos, pero muchos sí, y creo que 85% de las palabras, las ideas que se encuentran en nuestros documentos fundadores de este país pueden directamente ser atados a las escrituras o indirectamente. Las palabras o el corazón, el sentir de lo que expresan esas palabras. Por eso es que Estados Unidos ha sobrevivido tanto tiempo sin convertirse en una nación comunista como a la manera que muchos quisieran que fuese. Lo que está deteniendo, y en mi declaración con esto voy a decir que lo que está deteniendo esta nación ahora mismo, lo que está deteniéndonos de entrar completamente al socialismo y al comunismo y aún a una postura más impiadosa de la que estamos, solamente una cosa lo detiene y es el verdadero cuerpo de Cristo en esta nación. La iglesia, si mi pueblo por el cual mi nombre es invocado, se humillare. Por eso es que cuando el Señor le habló a su corazón, cuando el Espíritu Santo le habló varias semanas atrás sobre las reuniones de oración, para este tiempo, el pueblo de Dios debe de estar buscando el rostro de Dios perpetuamente. Y debemos unirnos como un cuerpo corporativo porque necesitamos un toque de su espíritu. Mencionamos a mi abuela todo el tiempo, papá y yo lo hacemos, así como usted menciona a su abuela. Pero si hay algo que ha dicho una y otra vez en conversación, dice, debemos de tener el toque de Dios en esta nación y Sí. ese mover de Dios. Y eso es lo que va a mover a los que no son salvos y a aquellos tal vez que han sido salvos por muchos años, pero los volverá a traer. Pero para el punto del texto que tenemos acá, no llores. Eso debe de ser lo que le demos a este mundo. Hay esperanza en Cristo y en Cristo únicamente. El león de la tribu de Judá. Así es. Pero veamos la iglesia. La mayoría de la iglesia está diciendo, yo he ido a la cruz. ¿Y a dónde voy de ahí en adelante? Han ido a la cruz para ser salvos, pero ¿qué hago después? Veo las cosas en mi vida que no están correctas y entonces ellos se van a otro tipo de cosas que el mundo suple, que no funcionan, que no libertan a la gente. Pero ahí es donde está la mayoría de la iglesia. Bueno, depende de nosotros enseñar la palabra de Dios para que sepan. Ahora, usted tiene la razón, no saben, porque no se enseña en la mayoría de iglesias. Y si se enseña, es una locura la mayoría del tiempo. Y si usted tiene problemas con un vicio en su corazón, haga, bueno, 50 lagartijas o flexiones. Y si no funciona, haga el doble de eso. Lo siento. No, 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 hay que hacer sentadillas. Sí, bueno, pero esto funciona. De lo que estamos hablando hoy funciona y es lo único que funciona. Bien, una vez más, hermano Bass, le voy a preguntar a usted porque usted estuvo en el movimiento de santidad y estábamos hablando de esto durante la pausa. La mayoría del movimiento de santidad es sincera, ama a Dios, quiere vivir para Dios, pero mucho de ello era externo. Uno de los problemas que estoy viendo hoy en día en la iglesia moderna de hoy en día es una falta de aún procesar lo externo que la iglesia debe de ver. Hay un balance entre la santidad que debe de ser externo, mas sin embargo viene del corazón.
cómo su grupo hizo esa transición y cómo están las cosas, porque la santidad aún es algo que nosotros debemos de caminar en ello. Bueno, yo enseñé en la escuela de 1978 a 1981 mientras estaba predicando en el ámbito de la escuela pública y lo que la mente piensa es lo que el cuerpo hace. Y nosotros hemos desarrollado en este país un analfabetismo con la palabra de Dios, así de simple. Es increíble cuán iletrado, ignorante el mundo es de las escrituras. Yo llegaba a casa de estar predicando, llegaba a casa yo sorprendido en los aeropuertos. Yo digo, yo no sé qué tan mal o cuán más se pueden poner las cosas, cuánto más se puede uno denigrar y contaminar, qué tanto más puede hacer usted en el exterior para contaminarse, no solamente en la iglesia, no solamente en el mundo, perdón, está en la iglesia también. Así Y es. uno piensa, bueno, dónde se va a detener todo esto? Pero yo aún pienso que se regresa a ver las escrituras y tener que entender la Biblia. El cuerpo, uno solo va a activar lo que uno conoce. Y si usted no lo conoce, por la palabra de Dios, la Biblia dice que usted es comprado a precio. Por lo tanto, glorifique a Dios en su espíritu y en su cuerpo, Así es. que le pertenece al Señor. Mi cuerpo no me pertenece a mí, mi cuerpo le pertenece al Señor. Yo debo glorificar a Cristo, a Dios. Quiero que Él reciba la gloria en mi vocabulario, en mi vestimenta. Algunas personas piensan que Él deja eso fuera, pero Él quiere ser glorificado. Pero no, el balance es viniendo del movimiento de santidad. Es que esas cosas externas no son lo que me dan la victoria. Yo tengo la victoria y yo la expreso externamente. Buen Tengo la punto, victoria sí. a través del conocimiento de la palabra y la sangre de la cruz, pero porque tengo esa victoria, yo quiero vivir tan cerca de esta escritura como sea posible. Yo Correcto. quiero hacer lo mejor que pueda y mire, este joven aquí, yo estoy tan agradecido porque viendo a jóvenes crecer, ellos están en un mundo completamente diferente que en el que yo crecí. Yo crecí en un mundo en el que hacíamos juramento a la bandera, solo teníamos escritura hasta el tercer año y después de eso todo cambió. Pero aún así teníamos a un pueblo que tenía la palabra de Dios en ellos. Así Pero ya es. no son las cosas así. Ya no lo es. Es totalmente lo opuesto. Hoy en día, la doctrina de hoy en día, basado en la teoría crítica de la raza y no en la palabra de Dios, pero la única luz que tenemos es el evangelio y cuando usted rechaza esa luz, entonces las tinieblas vienen. Y el mundo es una cosa, uno lo puede esperar, pero al predicar el cambio, por los procesos de la gracia de Dios no nos permite alejarnos de la santidad, la santidad externa. El balance es que la gracia de Dios, si se enseña y se predica propiamente como queremos nosotros hacerlo aquí, presentando la fe en Cristo como la respuesta y la gracia de Dios hacia ustedes como la habilidad de ese cambio interno, eso tiene que ser vivido en el mundo el día de hoy. Y si no lo vemos, y algunas de las iglesias predican gracia, pero no predican los resultados de la gracia, que es lo que usted acaba de describirnos. Creo que cuando nosotros tenemos que discernir es que la justicia produce la santidad no produce justicia. De que empezamos de una postura buena con Dios, que nos causará el poder vivir una vida piadosa y santa. Pero a veces pensamos que si caminamos en nuestra propia santidad, que entonces eso define nuestra justicia y eso no es necesariamente el caso. Correcto. El corazón tiene que ser cambiado. Correcto, así es. El otro día estaba yo cambiándole a la radio y me encontré con la radio, una estación pública, y una señora de ABC, me parece, estaba entrevistando a un joven de color, 17 años de edad, y él dijo, ¿usted era miembro de estas pandillas aquí? Y ella dijo, sí, desde que yo tenía la edad para poder andar en la calle. Y ella le dijo, pero ya no estás con ellos. No, le dijo. ¿Qué sucedió? Conocí a Jesucristo, dijo él. Él cambió mi Aleluya. vida. Y
ella dijo, permíteme, quiero escucharte orar. Y ese jovencito de 17 años de edad, ahora yo no lo podía ver porque estaba en la radio, pero estoy seguro de que él se agachó su cabeza y comenzó a orar, y él oró como una persona que había sido llena del Espíritu por 25 años. Y les digo, él dijo, querido Padre Celestial, yo vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Y él dijo, yo no puedo vivir esta vida sin ti, y necesito tu ayuda y fortaleza y poder. Y ella dijo, bueno, no planeas regresar a las pandillas, ¿verdad? Y él dijo, no, señora, no, jamás planeo regresar, no quiero regresar a las pandillas. Él está agradecido que pudo salir. Así es, sí, pero así de rápido el Señor cambió a este joven. Usted pensaría que tendría que haber sido salvo 50 años para ser tan conocedor del Señor. No, señor. El Espíritu Santo puede hacer una obra. Y usted podía ver que la jovencita, la señora que estaba entrevistando, estaba impresionada. Ella sabía que estaba viendo la realidad. No era una falsedad, era una realidad. Y cuando una persona realmente encuentra al Señor, hay realidad. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Y hermano Bates, hermano Bill, estamos muy felices de tenerlos a los dos con nosotros. Y qué gusto tenerlos a ustedes. Ustedes son la razón de este programa. Los amamos a todos ustedes. Y que Dios bendiga ricamente su vida y tengan descanso en Él. Gracias. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.